Razones y proporciones. En este video les voy a explicar el contenido de razones y proporciones y la relación que existe entre ambas. Veamos qué es una razón. Una razón es una expresión de la forma a sobre b, donde a y b son números no necesariamente enteros. Significa que el número a, el número b o el número que está arriba como numerador y el que está como denominador no puede ser necesariamente entero, que también puede ser un decimal cualquiera como el que tenemos por acá. Por acá nos dice que b debe ser diferente de 0. Entonces el denominador, el número que esté abajo, no tiene que ser 0. Puede ser cualquier número del 1 a cualquier otro número. A diferencia de las fracciones, que ya todos conocemos que un número arriba y un número abajo es una fracción, aquí nos explica que a diferencia de las fracciones, una razón, sus elementos pueden tener cifras decimales. Normalmente los elementos de la razón pueden ser o suelen ser positivos. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí tenemos una relación o una razón, o puede ser una fracción también, todos la conocemos como fracción, que tenemos un numerador y un denominador. Pero aquí les explico arriba que a diferencia pueden ser decimales y la fracción son números enteros. Entonces veamos la primera razón, veamos este primer ejemplo. Una razón, ¿verdad? Una razón es la expresión que tenemos por aquí, un número arriba, un número abajo. Entonces aquí arriba tenemos 3 sobre 6, aquí tenemos 3 sobre 6, es una razón, 2 sobre 5, una razón, 3.5 sobre 2, también es un ejemplo de una razón, 6 sobre 1.8 es una razón, y aquí tenemos dos decimales en el numerador y uno en el denominador, y también es una razón, que si fuera fracción, entonces fueran números enteros en el caso del primero y el segundo. Acá a la par nos dice, podemos interpretar una razón como un número. O sea que esta fracción de un número arriba y un número abajo también puede ser un número. Lo podemos convertir a un solo número, al que resulta de dividir sus elementos. O sea, si dividimos el numerador con el denominador, vamos a tener un número. Vamos a ver este ejemplo entonces. Si dividimos 3 entre 6, busquemos la calculadora, me da 0.5. 2, la razón 2 sobre 5, la dividimos 0.4. La división de esta razón, aquí tengo el resultado. La división de esta razón, aquí la tenemos, 3.333. Y la división de esta fracción o esta razón es 0.27 sucesivamente. Entonces aquí tenemos cómo convertir una razón a un número. Vamos a ver otro ejemplo que también podemos trabajar con situaciones de nuestra vida cotidiana. Veamos aquí algunas situaciones, ¿verdad?, que se nos representan de la vida y podemos representarlas como razones. Veamos un ejemplo. Un equipo de fútbol ha ganado 2 de 3 partidos de liga. Significa que jugaron 3 y solamente ganaron 2. Entonces lo representamos como una fracción y tenemos 2 sobre 3. ¿Qué significa? Que han ganado 2 de 3. El segundo ejemplo. Luis ha obtenido sobresaliente en la mitad de las asignaturas. Y si dividen es 0.5. Entonces, como aquí me dice la mitad, entonces su razón sería 1 sobre 2. Entonces, estos son algunos ejemplos de una razón, de cómo convertir una razón a número y cómo trabajar las razones con situaciones de la vida. Ahora conozcamos el concepto de una proporción. Una proporción es la igualdad. Entonces, aquí tenemos una proporción. Es una igualdad entre razones. Ya ahorita acabamos de ver qué son las razones. Si ustedes observan, esta es una razón cuando tenemos un numerador sobre un denominador. Y aquí tenemos otra razón. Entonces el concepto nos dice que una proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces aquí tenemos dos razones, ustedes observan. Una razón que tenemos aquí y otra razón que tenemos aquí y la igualdad. Entonces ahí tenemos el concepto de lo que es una proporción. Es la igualdad. La igualdad la podemos trabajar también para hacer unas comprobaciones. Ustedes pueden hacer una comprobación cuando no estamos seguros de que es una proporción. La podemos hacer de la siguiente manera. Observen aquí. Hacemos la multiplicación en cruz. Aquí tenemos A por D. Entonces multiplicamos este con este.
lo igualamos también y multiplicamos en cruz B por C. Entonces cuando queramos hacer una comprobación de que sí es una proporción, nos va a dar el mismo resultado si multiplicamos en cruz. Dos razones forman una proporción si el valor numérico de ambas razones es el mismo. Entonces es lo que acabamos de ver ahorita. Si multiplicamos en cruz, me tiene que dar el mismo resultado. Si es el mismo resultado, entonces sí es una proporción. A dicho valor numérico se le llama constante de proporción. Entonces aquí está constante. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Ya sabemos que una razón, otra razón, las dos razones es una proporción. 3/4 igual a 6/8 es una proporción. ¿Por qué? Porque si multiplicamos en cruz, como lo indiqué aquí, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces multiplicamos 3 por 8, aquí está 3 por 8, 24. Y multiplicamos 6 por 4, aquí tenemos 6 por 4, me da el mismo resultado. La división, si ustedes comprueban una división que tenemos de la proporción, me tiene que dar el mismo resultado. Si ustedes dividen 3/4 igual a 0.75 y si dividen 6 entre 8 también le va a dar a 0.75 y esto se llama constante de proporción. Entonces aquí tenemos que la constante de la proporcionalidad es 0.75 porque ambas dan el mismo resultado. Veamos otro ejemplo. 5 medio o 5/2 igual a esta otra razón de 2 decimales. Vamos a buscar la constante de proporcionalidad. Si ustedes dividen 5 entre 2, 2.5. Y si dividen esta otra razón, también le va a dar a 2.5. Entonces la constante de proporcionalidad es 2.5. Vamos a comprobar si es una proporción. Para comprobar si es una proporción, tenemos que hacer la multiplicación en cruz. Entonces multipliquemos 5 por esta que tenemos aquí y me da a 1.25. Multiplicamos en cruz 2 por esta que tengo aquí y me da a 1.25. Entonces ahí comparamos que sí es una proporción la igualación de las dos razones. A diferencia de estas otras dos razones que tenemos aquí, aquí tenemos una razón, aquí tenemos una razón. Las dos son razones, pero son diferentes las dos razones. Si ustedes hacen la comprobación, me tiene que dar, hay dos comprobaciones que podemos hacer, buscando la constante de proporcionalidad, dividiendo esto, me tiene que dar un resultado y a la hora de dividir esto me tendría que dar el mismo resultado. Pero si ustedes comprueban, no va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, no es proporcionalidad también, porque si multiplicamos 2, si multiplicamos en cruz, 2 por 4.2 me da a 8.4. Y si multiplico 2.5 por 3.2 me va a dar a 8. Entonces aquí ustedes pueden deducir que no es una proporción.